Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a realizar nuestra guía de filosofía sobre individuo, hombre y persona. Entonces, la noción de persona se comenzó a desarrollar hace muchísimo tiempo en la historia. En Grecia, prosopón era la máscara que utilizaban los actores en el teatro, era la representación. Ese es uno de los primeros términos que vamos a comenzar a manejar, prosopón. También se derivó del latín personare. ¿Listo? Luego en Roma viene la pronunciación de per se sonans, que quiere decir que habla por sí mismo. ¿Listo? Ya acá comienza a acuñarse un poco el término, porque como recordamos en Roma, no todos eran ciudadanos y muy pocas personas podían hablar directamente en las plazas públicas o representarse. Entonces, de ahí nace, ya comenzamos a darle un poco más de forma. Per se sonans, que habla por sí mismo. Luego, con la llegada del cristianismo, el cristianismo rechaza esa discriminación de la persona que decía que la persona solamente estaba sujeta según las características que eran impartidas por la sociedad, ¿sí? Ellos decían en el cristianismo, se basa que todas las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Todas son iguales, contrario a lo que se decía en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que habían personas que tenían ciertos privilegios. ¿Listo? En esa época nació, no, sino se desarrolló el término de hipostasis por un filósofo de apellido Boecio. Él decía que la sustancia individual de la naturaleza racional era la persona. ¿Listo? Substancia individual de la naturaleza racional. Muy importante. Luego, en la modernidad, esta substancia individual, si lo que nos hace personas, pasa a ser un sujeto como tal, que piensa, que empieza a ser consciente, que empieza a ser racional. Acá es cuando vemos ya que la racionalidad tiene muchísimo que ver. ¿Listo? La racionalidad hace a la persona. ¿Listo? Entonces, después viene en la época contemporánea que surge el existencialismo y el personalismo. Acá es cuando se ve que ya las personas tienen derechos, tienen libertades, tienen autonomía. ¿Listo? Una persona ya en la época contemporánea se denomina que es persona porque puede hacer, puede pensar, lo que denominamos libre albedrío, entonces comienza a funcionar, que una persona ya no depende de ciertas conductas o normas vigentes, sino que puede vivir y puede actuar aún en contra de esas normas y conductas. Después vamos a ver lo que es el significado de ser persona. Entonces ya tenemos un término acuñado que es la substancia. Entonces, es un ente en sí mismo, pertenece a sí mismo. La substancia, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de substancia, de algún elemento no corpóreo, por ejemplo, nosotros decimos que la substancia que constituye el ser de cualquier organismo, ¿sí? Esa substancia va a ser lo que le da las características personales. ¿Listo? Después, la individualidad radica en que la sustancia es el individuo. ¿Listo? Entonces, cada individuo va a tener su propia substancia o sustancia. Después viene la intimidad subjetiva, donde es un mundo abierto para mí y también cerrado para los demás, que contiene los pensamientos. Entonces, yo tengo para mí mi propia forma de pensar, ¿listo? Mi propia forma de ser, mi propia forma de realizar. Y después viene la dimensión psíquica, que es el conocer y apetecer sensiblemente. Es la forma en que se desarrolla nuestra mente. Nuestra mente desea establecer diferentes espacios, diferentes regiones para poderse desarrollar. Después vamos con la dignidad de la persona. Entonces, cuando hablamos de dignidad,
es el simple hecho de existir. Toda persona es digna por solamente existir. ¿Por qué por existir? Porque la dignidad hace que la persona sea única, que sea irrepetible, que sea insustituible. Esa dignidad también la abarcamos desde la filosofía cristiana, que es perfecta porque nosotros existimos. El solo hecho de existir hace que nosotros seamos perfectos, a imagen y semejanza de un creador. Después vamos con la naturaleza humana. Entonces, todas las personas poseen un carácter único e irrepetible. Nunca van a haber dos personas que tengan un carácter igual. Pueden decir, ay, es que ellos dos se parecen mucho, pero la formación de la persona, así como se crió, como la enseñaron sus papás, los problemas que tuvo, van a hacer que tenga un carácter personal, ¿sí? Formas de ver la vida totalmente diferentes. La persona es un individuo concreto, irrepetible y existente, diferente de los otros. Nunca, por eso lo decimos, nunca van a haber dos personas iguales, así sean gemelos idénticos. La, la forma en que sus moléculas se conectan, en que sus neuronas funcionan, van a hacer que piense, que tenga ciertas formas de pensar y de ver el mundo de una forma diferente a la otra persona. Luego tenemos la naturaleza o esencia. Acá es la racionalidad. Esta es común a todos los seres humanos. No todos los organismos vivos son racionales. Los únicos seres racionales como tal somos nosotros. Es lo que nos diferencia de los demás organismos. Esa es nuestra naturaleza, la racionalidad. ¿Listo? Todos somos seres racionales, todos los humanos. Y los seres vivos no todos son seres racionales. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de un perrito. Un perrito puede demostrar ciertas habilidades para comunicarse, uno dice que tiene, que siente, pero no tiene la capacidad de razón y de deducción lógica que tenemos nosotros. Y por último está la dignidad de la persona. Esta es fin en sí misma. Eh, Está abierta al absoluto por su ser espiritual. Entonces toda persona es digna simplemente por el hecho de existir, de pertenecer, de vivir. Y esta dignidad es la forma en que Dios nos está representando y que estamos representando a Dios. ¿Listo? Esa dignidad. ¿Sí? Nosotros somos personas dignas. ¿Sí? Cuando hablamos de la dignidad es por la forma en que nosotros trascendemos de nuestra comunicación con Dios. Listo, señores y señoritas, entonces comenzamos con el desarrollo de la guía de individuo, hombre y persona. Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a desarrollar nuestra guía de filosofía sobre individuo, hombre y persona. Objetivo: aclarar la relación de los conceptos individuo, hombre y persona como base fundamental de la antropología filosófica. Exploremos nuestros saberes. Individuo es aquel que si lo dividimos deja de ser lo que es. Además, tampoco se multiplica para dar lugar a otros individuos idénticos. Así, todas las cosas son individuales y cada una de las personas son individuos. ¿Listo? Con base en la siguiente imagen, explica lo que consideras que es individuo. Entonces, un individuo es un ser humano, una persona independiente de los demás, referenciada en su visión del otro, pero que posee sus propios valores, ideales, cultura, forma de actuar y de pensar. ¿Qué se considera como persona? Es la construcción de la identidad de un individuo, como se refleja en la exteriorización de sus construcciones personales basadas en la experiencia de vida. Un individuo concreto e irrepetible, diferente de otros seres vivos. ¿Listo? Entonces, ahora, realiza una lista de palabras relacionadas con el término individuo y con una de ellas elabora un acróstico. Este fue mi acróstico, ¿listo? Cada uno de ustedes tiene que hacer su propio acróstico. Yo escogí que con la I iba inteligencia emocional que navega el conocimiento dirigiendo su horizonte invisible e impecable.
vislumbrando el porvenir, imaginando un nuevo día y desplegando sus alas para ubicarse en el futuro, organizando el presente. Yo acá dibujé un individuo, este es mi dibujo, ustedes tienen que hacer su propio acróstico y hacer su propio individuo. A mí me pareció muy bonito mi dibujo. Yo sé que ustedes dibujan muchísimo mejor, entonces vamos a hacerlo. Manos a la obra. Haz la descripción de lo que eres. Inicia con soy, sin utilizar ninguna de las tres palabras del eje temático. Entonces yo escogí soy parte, para mí la palabra es parte, de un conjunto de ideas, valores, formas de actuar y pensar, almacenadas a lo largo de la historia. Soy el hijo de la humanidad, producto de la biología y la cultura, del ser de mi contexto y de mi familia. Soy el resultado de un todo expresado en mi forma de actuar. Para mí ese es el ser, ¿listo? Lo que soy. Entonces, lea atentamente el siguiente diálogo y luego responde. La locutora. A ver si sabes, amigo, y si no sabes te lo digo. ¿Qué significa la palabra hombre? ¿Hombre? Bueno, hombre significa hombre, es decir, yo, usted no porque no es porque es mujer. Pero ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Ahí se me pilló. Hombre, me imagino, querrá decir fuerte, robusto, varonil. Locutora. Se equivoca. Hombre tiene un significado más humilde. Locutor. Hombre viene del latín homo y homo viene de humus. Locutora. Humus significa tierra, barro, polvo. Sacerdote. Acuérdate de que, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Locutora. En algunas mitologías el hombre es creado de arcilla, en otras de maíz o de agua, o de luz o de yema de huevo. Locutor. Pero en todas el hombre regresa a la tierra cuando acaban sus días en este mundo. Locutora. Quienes acumulan riquezas y poder, quienes se sintieron superiores a los demás, no se llevarán nada de acá. Locutor. Volverán desnudos al vientre de la tierra, Madre Universal. Locutora. Serán abono para otras generaciones. Locutor. Hombre. Una palabra humilde que nos hace humildes. Listo, entonces ya vimos, ¿no? Hombre, al parecer, se deriva de humus. Y humus significa tierra. Por eso nosotros somos hombres de tierra. ¿Listo? Y a la tierra volvemos cuando nos estamos descomponiendo, cuando nos morimos. Así nos cremen, nosotros nos vamos a volver tierra. ¿Listo? Entonces, ¿por qué consideras que la palabra hombre está contenido varón y mujer? Entonces, porque define a la especie humana. La calidad en una clasificación separados de los animales por el uso práctico de la razón. Porque se ha convertido en algo común que hombre sea sinónimo de fuerza y valor. Entonces, normalmente es aceptado que en la especie humana el varón tiende a desarrollar masa muscular y por ello fuerza. De ahí que la mujer carece de esa facultad. Esto estoy solamente parafraseando, ¿no? Yo no estoy diciendo en ningún momento que las mujeres no tengan esa fuerza. Las mujeres son muchísimo más fuertes que muchos de nosotros, que muchos de los hombres. Nosotros tenemos ejemplos de grandes mujeres que han sacado una familia adelante. Por ejemplo, nuestras mamitas que se levantan todos los días para que estemos bien, para que desayunemos, ponen a un hombre a cocinar y eso me lo dicho del esquema, hasta una olla con agua solamente. ¿Qué implicación tiene para la vida que seamos barro o tierra? Que nuestro origen fue en el polvo, en la tierra, y que al morir regresaremos a ella. ¿Sí? Como en el ciclo de la vida, fuimos y seremos polvo de vida, ¿sí? Por eso decía el sacerdote, por acá decía que acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Listo, seguimos. Entonces, en grupos de 5 personas elaboren una línea conceptual con imágenes de la noción de persona a través de la historia.
Esta es la imagen que tenemos, ¿sí? Entonces eso lo hicimos en la primera diapositiva. Pero entonces, en Grecia, ¿sí? Se comenzó a determinar el término prosopón, ¿sí? Que se pone delante de los ojos, era una máscara, listo, la máscara que identifica, que le da características a un individuo, listo. Entonces acá vamos a buscar el dibujito de las máscaras. En Roma, per se sonans, quiere decir el que habla por sí mismo, que tiene voz propia. Allá no todos tenían voz propia, ¿sí? No todos hablaban por sí mismos, porque no todos eran ciudadanos. Luego, cuando llegó el cristianismo, el cristianismo rechaza esta forma de discriminación y comenzó a decir que todos éramos iguales porque todos éramos hijos de Dios. Esa es una de las grandes virtudes que ha tenido el cristianismo, que el cristianismo ha unido, ¿sí? Ha unido a los hombres. De aquí salió un señor que era de apellido Boecio, que definió que la persona era una sustancia perfecta, denominada hipostasis. ¿Listo? En la modernidad se tomó la noción de persona como un sujeto pensante y racional que piensa en su actuar. ¿Listo? Porque nos dimos cuenta que somos organismos que pensamos para actuar, no como por ejemplo los animales que actúan por instinto. Y después en la época contemporánea apareció el existencialismo y el personalismo, donde el hombre tendría libertad y autonomía para hacer lo que quisiera. ¿Listo? Acá esta línea, entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar imágenes y adornarla, colocarle más imágenes. ¿Listo? Profundizamos. Con ayuda de las siguientes palabras, escribe un párrafo de lo que significa ser persona. Acá tenemos una lista de palabras. Entonces, yo escribí: una persona es el conjunto de características que convierte en su esencia, cuerpo y alma en una mezcla subjetiva, sin medidas ni proporciones, identificada por el obrar, mediada por la razón, y que en la intimidad de su ser tiende a buscar su horizonte para transformar la sustancia, ese individuo que se conecta con la totalidad de la humanidad. Listo, entonces acá ustedes van a hacer su propia frase, ¿sí? En lo que tiene que ver con la definición de persona. Con ayuda de la siguiente imagen responde qué significado tiene la expresión: la dignidad humana hace referencia al valor intrínseco de que todo ser humano, independiente de su raza. La dignidad entendida como la posición que tenemos los seres humanos por encima de otros seres de la naturaleza, por el simple hecho de existir. La dignidad como fuente de todo valor absoluto, que hace que una persona sea única, irrepetible e insustituible. ¿Listo? Entonces, tomamos apuntes, dibujamos muy bonito, pintamos, decoramos, y que tengan muy buen día, señores y señoritas.